Buenas, una vez más estamos aquí para proseguir el trabajo que el Señor nos ha dado. Espero que esta pequeña meditación en esta mañana les ayude a entender mucho sobre los métodos de interpretación. El título es Preguntas sobre el método historicista de interpretación. He pasado varios años estudiando detenidamente el método histórico de interpretación y sus conclusiones y historicismo, tal como lo enseñan las iglesias adventistas del séptimo día. En mis estudios sobre este tema he encontrado algunas cosas buenas y algunas cosas malas. La buena noticia es que la iglesia adventista del séptimo día reconoce correctamente que ciertas partes de Daniel y Apocalipsis se han cumplido durante los últimos 26 siglos. La mala noticia es que muchas de las conclusiones proféticas enseñadas por los adventistas del séptimo día son inadecuadas e históricamente inexistentes. Sin embargo, el mayor problema que tengo con los adventistas del séptimo día en lo que respecta a la profecía apocalíptica es que ignoran y o distorsionan ciertas especificaciones establecidas en las escrituras para hacer que su interpretación histórica parezcan válidas. Además, considero que la iglesia adventista del séptimo día no reconoce ni utiliza un conjunto válido de reglas para interpretar la profecía y las malas reglas siempre producen malos resultados. Creo que la Biblia revela mucho más acerca del fin de los tiempos de lo que la iglesia adventista del séptimo día ha estado dispuesta a considerar. Por ejemplo, insiste en que las 7 trompetas se cumplieron en el pasado, pero no puede producir una posición ampliamente aceptada sobre qué fueron las trompetas y cómo se cumplieron. Insiste en que los 1260 días de los dos testigos se cumplieron en el pasado, pero las especificaciones para los dos testigos en Apocalipsis 11 plantean más preguntas de lo que responden. La iglesia adventista del séptimo día cree que los 7 sellos se cumplieron en el pasado, pero cuando consideramos las especificaciones para los sellos en Apocalipsis 6, hay un gran abismo entre sus afirmaciones y el registro histórico. Razones por las cuales la iglesia adventista defiende el historicismo. Creo que hay 3 razones para que la iglesia adventista del séptimo día insiste en mantener un enfoque histórico de la profecía bíblica, historicismo. La primera y principal razón son los escritos de Ellen White, 1827 a 1915, es el tiempo que ella murió. Como una de las primeras seguidoras de William Miller en 1782 1840, ella y muchos otros en Nueva Inglaterra se convencieron en la década de 1830 y 40 de que la explicación de Miller de las profecías de Daniel y Apocalipsis eran válidas. Miller era un ministro bautista, creía que Jesús regresaría y que el mundo terminaría en 1844, y su comprensión llevó su interpretación profética a la conclusión lógica de que todo lo que se mantiene o menciona en Daniel y Apocalipsis, excepto unos 1000 años de Apocalipsis 20, tenían que ocurrir antes de la segunda venida del Señor. Cuando llegó y pasó el año 1844, el movimiento milerista se derrumbó. Ellen White y algunos contemporáneos modificaron levemente las opiniones de Miller y finalmente en 1863 nació la Iglesia Adventista del séptimo día. Hoy, la Iglesia Adventista enseña que Ellen White fue una profetisa y pocos dentro de la Iglesia están dispuestos a confrontar y cuestionar su autoridad profética. Como profetisa, la Iglesia se ve obligada a defender sus opiniones históricas porque no puede admitir que sus escritos podrían estar equivocados en forma significativa. La iglesia adventista del séptimo día tiene una segunda razón para defender el historicismo. Cree que es la iglesia remanente de la profecía bíblica. La iglesia adventista del séptimo día cree que se ajusta de manera única a las especificaciones dadas en Apocalipsis 12 y 17, que interpreta como guardar los 10 mandamientos y tener los escritos de Ellen White, que según ellos son el espíritu de profecía. Esta autoevaluación mantiene a la iglesia en sintonía con los padres fundadores y la madre de la iglesia, porque si la iglesia decidiera que los escritos del lenguaje están equivocados, ya no sería la iglesia remanente de la profecía bíblica. Finalmente, la iglesia adventista del séptimo día tiene una tercera razón para defender el historicismo. Los adventistas creen firmemente que su iglesia fue creada para mantener viva la reforma protestante. Hubo 2 causas para el que el protestantismo se separara de la iglesia católica en el siglo XVI. La primera fue la evidente degeneración de los papas y los sacerdotes. Martín Lutero se sintió profundamente ofendido cuando el papa comenzó a vender indulgencia, el perdón de pecados futuros, para recaudar dinero para construir la capilla Sistina. En segundo lugar, cuando las Biblias se hicieron disponibles, los protestantes descubrieron rápidamente que la Iglesia Católica Romana la profecía. Concluyeron que la Iglesia era la gran ramera de Apocalipsis 17 y que el Papa era el anticristo.
Unos siglos después, cuando William Miller comenzó su ministerio en 1831, toda la América colonial sabían que Napoleón había capturado al Papa Pío VI en 1798 y lo había llevado a Francia, donde murió al año siguiente. Los protestantes de Nueva Inglaterra no vieron con buenos ojos a los católicos durante mucho tiempo. Cuando los adventistas descubrieron que la Iglesia Católica había cambiado el día del culto del sábado al domingo, la visión adventista del séptimo día de la profecía se consolidó en torno a la idea anterior de que la Iglesia Católica Romana era en verdad el villano del Apocalipsis. Por lo tanto, cualquier interpretación de la profecía que redujera la maldad de la Iglesia Católica Romana era mala en sí misma. Desde su inicio, la Iglesia Adventista del séptimo día ha creído que la observancia del domingo como día santo es la marca de la bestia. La bestia es del papado. La Iglesia Adventista rechaza el futurismo. Así pues, la Iglesia Adventista del séptimo día está atrincherada en lo que se refiere a la profecía bíblica. En mi opinión, la profecía bíblica es un castillo en naipe para la Iglesia. Si se derriba una de las tres cartas, las otras dos caerán. Por lo tanto, se desaprueba y evita a toda persona que cuestione sus puntos de vista, y para evitar que los miembros consideren seriamente otros puntos de vista sobre la profecía, los adventistas del séptimo día etiquetan a quienes pretenden disminuir la maldad de la Iglesia Católica Romana como futuristas. El término futurismo es el que utilizan los adventistas del séptimo día para describir la obra del erudito jesuita Francisco Rivera, quien publicó en 1590 un documento contrarreformista que exculpaba a la Iglesia y al Papa de las acusaciones presentadas por los protestantes. Utilizando los libros de Daniel y Apocalipsis, Rivera explicaba cómo el anticristo aparecería en algún momento en el futuro y llevaría al mundo por mal camino. Por supuesto, los protestantes del siglo XVII no se impresionaron con la obra de Rivera y sus conclusiones permanecieron en la oscuridad hasta el siglo XIX. Después del fracaso épico de Miller, algunos protestantes comenzaron a estudiar de nuevo la profecía y la idea de Rivera se hicieron populares. Cyrus Scofield, 1804-1921, hizo que muchas de las ideas de Rivera fueran prominentes cuando publicó su edición de referencia de la Biblia en 1900. Aunque millones de cristianos adoptan hoy algunas de las ideas de Rivera, su método de interpretación no es mejor, en mi opinión, que la posición histórica defendida por los adventistas del séptimo día. Ambas escuelas de pensamiento se basan en principios de interpretación inadecuados. Este breve estudio se presenta con la esperanza de que sirva de estímulo para que comiencen a buscar alguna respuesta. Me gustaría exponer algunos problemas que tengo con el método histórico de interpretación para que usted pueda evaluar por sí mismo los méritos de mi descubrimiento. El tiempo en Apocalipsis no respalda una visión histórica. Los adventistas creen que la segunda venida estará marcada por una serie de señales físicas como relámpagos, estruendos, truenos y un fuerte terremoto. Y con razón la Biblia dice: luego hubo relámpagos, estruendos, truenos y un fuerte terremoto. Jamás hubo un terremoto como este desde que hombre existe sobre la tierra. Tan tremendo fue el temblor. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Apocalipsis 16, versículos 18 al 20. Sin embargo, los adventistas hacen algo extraño para que su modelo histórico funcione. Enseñan que el terremoto de Apocalipsis 6:12 ocurrió en Lisboa, Portugal, en 1755, para que encaje con su perspectiva de que el sexto sello se abrió antes de 1844, como William Miller lo dijo. Se dice que este terremoto mató a unos 60,000 personas, lo que es una cifra pequeña en comparación con las muertes en terremotos más recientes que superan los 244,000 personas. Observe la especificación que se da en la escritura. Ve cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:12 al 14. Para evitar el hecho de que no todo el monte y toda isla se removió de su lugar durante el terremoto de Lisboa, los adventistas han creado un segundo terremoto en Apocalipsis 6:14. Este ejemplo muestra cómo los defensores del método histórico de interpretación ignoran o descartan una especificación. Y aquí otro ejemplo. Los adventistas del séptimo día creen que los relámpagos, los estruendos, los truenos y el fuerte terremoto de la segunda venida deben entenderse como señales literales. Pero cuando se les pide que demuestren el cumplimiento de estos acontecimientos literales en la historia pasada, subvierten el tema. Observe el orden de los acontecimientos. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante el Todopoderoso y se le dieron 7 trompetas. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenas, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fue arrojado a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Apocalipsis 8:2, versículos 5 al 7.
Los adventistas del séptimo día insisten en ubicar el versículo 5 junto con el gran terremoto en el futuro, porque no encaja en su esquema profético. Luego insisten que los versículos 6 y 7, que siguen inmediatamente después, pertenecen a 1500 años antes, alrededor del año 500 después de Cristo. El método histórico ignora el flujo cronológico de los acontecimientos descritos en Apocalipsis 8, versículos 2 al 7. ¿Por qué no encaja en el paradigma adventista del séptimo día? Nuevamente, los adventistas del séptimo día tratan la séptima trompeta en Apocalipsis 11:19 de la misma manera. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces se abrió el templo del Eterno que estaba en el cielo, y en el interior del templo se oyó el arca de su pacto, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una grande granizada. Apocalipsis 11:15 y versículo 19. Los adventistas insisten en que las 7 trompetas de Apocalipsis 8 son del pasado y que la séptima trompeta sonó en 1844, puesto que ese año no hubo ningún terremoto significativo, ni relámpago, ni ruido, ni trueno, y puesto que el arca de la alianza aún no ha sido vista, su método histórico de interpretación les permite mover los acontecimientos cronológicos según sea necesario para evitar el orden de los acontecimientos que se dan en las escrituras. Esta práctica es inaceptable, no funciona ni funcionará. Por último, los adventistas del séptimo día guardan silencio sobre este punto. Históricamente no pueden dar una fecha válida para el terremoto descrito en Apocalipsis 11:13. Esto sería imposible si hubiera habido un cumplimiento histórico. En ese mismo momento se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. En el terremoto murieron 7,000 personas. Los que quedaron aterrorizados dieron gloria al Todopoderoso del cielo. Apocalipsis 11:13. Los 10 dedos de los pies en Daniel 2 son el futuro. En la visión del hombre metal, Daniel 2:42 habla de los 10 dedos de los pies como un reino. Porque como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Además, la Biblia indica: en el tiempo de esos reyes, el reino de los dedos de los pies, el Todopoderoso del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Muchos adventistas del séptimo día interpretan que los 10 dedos del pie del hombre metal pertenecen al pasado y sostienen que representan las mismas entidades que los 10 cuernos de Daniel 7, pero esto es imposible. He aquí el motivo. El cuerno pequeño, el papado, eliminó 3 de los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Las 3 naciones tribales que invadieron el imperio romano en el año 538 después de Cristo. Un cálculo matemático simple indica que 10 cuernos menos 3 cuernos equivalen a 7 cuernos. 7 cuernos más el cuerno pequeño equivalen a 8 cuernos después del año 538 después de Cristo. El hombre metal todavía tiene 8 dedos en los pies hoy en día, o le han crecido 2 más. Hago esta pregunta tonta por una razón. ¿Quiénes son los 10 reyes que harán guerra contra el Cordero cuando él aparezca en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14? La Biblia dice: los 10 cuernos que viste en la bestia compuesta son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Claramente, los 10 reyes de Apocalipsis 17 se alinean con los 10 dedos de los pies del hombre de metal que aparecen al final de los tiempos, cuando Jesús establezca su reino. Los adventistas del séptimo día no pueden responder cuando se les pregunta quiénes son los 10 reyes. ¿Cómo puede haber 8 dedos de los pies en Daniel 2 y 10 cuernos en Apocalipsis 17 en la segunda venida? La bestia de Apocalipsis 13 no es del papado. Contrariamente a lo que enseñan los adventistas del séptimo día, la bestia compuesta de Apocalipsis 13:1 no puede ser el papado, porque solo una de las 7 cabezas de la bestia representa el papado. Cuando la bestia surge del mar, tiene 7 cabezas. La Biblia declara: una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. Todo el mundo estaba asombrado y seguía a la bestia. Wow, esto es tremendo. La Biblia dice que cada cabeza tiene un nombre blasfemo escrito en ella. Esta especificación, el nombre blasfemo, indica que las 7 cabezas son un insulto al Todopoderoso y que son de naturaleza religiosa, mientras que los 10 cuernos, los 10 futuros reyes de la bestia compuesta, son los mismos 10 reyes de Apocalipsis 17 que harán guerra contra el Cordero cuando aparezca. Los adventistas del séptimo día enseñan correctamente que la cabeza herida es la Iglesia Católica Romana, y la historia confirma que la Iglesia recibió una herida casi fatal en 1798, cuando el Papa Pío VI fue arrestado y exiliado en Francia. Durante los últimos 10 años,
La influencia y el poder de la iglesia han estado sanando, pero nadie puede decir que la herida mortal ha sido sanada. Tiempo pasado perfecto hasta que la bestia surja del mar y la iglesia sea lo suficientemente fuerte como para ejercer su autoridad previa sobre las naciones. Dado que una de las 7 cabezas es un sistema religioso, la Iglesia Católica Romana, entiendo que las otras 6 cabezas representan a los otros 6 sistemas religiosos de la tierra. La Biblia declara que habrá 7 cabezas, 7 de la misma cosa, en la bestia compuesta cuando surja del mar. Y aquí una pregunta crucial. Si la Iglesia Católica Romana recibió una herida casi fatal en 1798, entonces la frase, pero la herida fatal había sido sanada, indica que el surgimiento de la bestia compuesta tiene que ocurrir después de 1798. ¿Qué entidad aparece en la tierra después de 1798 que incluye a la Iglesia Católica Romana y la otra religión del mundo, representada por la bestia compuesta? La Iglesia Católica Romana será solo uno de los 17 elementos, 10 cuernos por los 7 cabezas, 17 elementos, que se levantará y se volverá tan poderoso que todos los más de 8.200 millones de nosotros, musulmanes, judíos, hindúes, ateos, protestantes, católicos y paganos, lo obedeceremos y lo adoraremos. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Estos pocos ejemplos se presentan con amabilidad, con la esperanza de ayudar a aquellos adventistas del séptimo día que estén buscando la profecía. La perspectiva adventista del séptimo día sobre los acontecimientos del fin del tiempo es deficiente en muchos aspectos. Esto no es un ataque a los adventistas del séptimo día. Respeto el derecho de cada cuerpo eclesiástico a creer lo que desea creer. También creo que el libro de Daniel ha sido revelado y que la Biblia revela más sobre los tiempos del fin de lo que la mayoría de los cristianos están dispuestos a aceptar. Bueno, espero que este estudio, aquellos que son miembros de la iglesia adventista puedan entender bien que la manera en forma que ellos están acerca de las profecías del fin no tiene nada que ver cómo se va desarrollando el tiempo del fin. Mientras ellos eludan el sonido de las 7 trompetas y los 7 sellos, que son parte crucial para comenzar el tiempo de la gran tribulación, y cuando el incensario es derribado y echado a la tierra, que produce un terremoto global que matará 25% de la población, no va a poder estar alistando a su pueblo para el fin del tiempo. Estoy en capítulo 12 de Daniel, donde nos habla que el fin del tiempo dura 1235 días. No de la manera que ellos han utilizado cómo interpretar esos 3 periodos, 1260, 1290 y 1365 días. Yo lo hago con amor porque yo sé que muchos de allí son personas que aman al Señor y que, bueno, sinceramente han creído estas profecías. Y muchos también que me están escuchando están también perdidos porque creen en un rapto. Creen ellos que van a ser raptados y trasladados a otro lugar y que nunca les va a pasar nada y que no tienen que pasar por la gran tribulación. Bueno, les tengo mala noticia. Así como vino el diluvio, a pesar de que se burlaron de aquel profeta varón de Dios, así como se burlaron de Noé, también se están burlando de este mensaje precioso que se está hablando acerca de cómo prepararnos para el tiempo del fin. Pero vino, el diluvio llegó. Lo mismo va a suceder. La gran tribulación viene. Y yo quiero ayudarle a muchos hermanos adventistas que están muy interesados en conocer mejor las profecías. Usted puede encontrar una solución mejor, pudiendo interpretar estas profecías con reglas válidas. Les amo en el Señor. Y a todos aquellos también que están metidos en la iglesia protestante, que están esperando un rapto, les amo también. Prepárense, porque algo maravilloso va a venir sobre la tierra. El Señor ya viene. Pero antes de estas cosas, tienen que ocurrir cosas que están aquí. Hay 17 profecías que están en el libro de Daniel y Apocalipsis, que tenemos que saberlas interpretar y usarlas como un método que puede ayudar a otros a prepararse para este maravilloso evento que se realizará muy pronto. Yo les amo a ustedes y lo hago con amor, no cuestionando la forma en que ellos creen, sino que ayudando a entender mejor las profecías. Porque vivimos en tiempos en que hay revelaciones maravillosas que se nos ha traído para poder entender mejor todavía esta profecía.
No pierda el tiempo en grupos, en religiones, falsos mesías, falsas enseñanzas. Eso no tiene nada que ver. Esa es pérdida de tiempo. Dejamos en el Señor y espero que este pequeño estudio les haya abierto un poquito la mente para que indague sobre estas cosas. Así como yo lo he hecho, años, 30 años, estudiando la Escritura para poder llegar a entender mejor hoy en día cómo las cosas van a acontecer en el fin del tiempo. Que la bendición del Señor esté todavía con ustedes ahí. Que los guarde y los bendiga a su familia, a su esposa, y dígale a otros sobre este mensaje. Si conoce a algún peruano dentista que lo ama a usted también, déle este mensaje para que entienda mejor las cosas. Bye bye. Hasta la otra ocasión.